Hoy vamos a adentrarnos en uno de los momentos que lo cambiaron todo, un verdadero antes y un después en la historia. Y no nos vamos a quedar solo en el instante del impacto, no. Vamos a explorar su alcance total, desde las historias personales más desgarradoras hasta las consecuencias que, de alguna manera, aún definen nuestro mundo. Imaginemos la escena. Son las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. La gente de Hiroshima empieza su día. Un día más, en medio de la guerra, sí, pero un día normal al fin y al cabo. Lo que nadie sabe es que esa normalidad está a punto de ser aniquilada. Para siempre. Y hay un detalle que recogen los testimonios que pone los pelos de punta. Cuentan que el cielo sobre Hiroshima estaba despejado. Una mañana tranquila, un cielo azul perfecto. El contraste es brutal con el horror que estaba a punto de desatarse desde ese mismo cielo. En el mismísimo epicentro de la explosión, la temperatura alcanzó los 4000 grados Celsius. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Un calor suficiente como para vaporizar al instante a cualquier persona y reducir a cenizas edificios enteros en un radio de cientos de metros. A unos 600 metros de altura, la bomba, apodada Little Boy, detonó con una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Fue literalmente una bola de fuego que superó en calor e intensidad a cualquier arma que la humanidad hubiera creado hasta ese momento. Y esto es quizás uno de los fenómenos más fantasmales que dejó el ataque. La luz y el calor fueron tan intensos que las sombras de la gente quedaron impresas en los muros, en el pavimento. Huellas fantasmales, el testimonio mudo de vidas que se extinguieron en una fracción de segundo. Es que la cronología de la destrucción es demoledora. Todo ocurrió en un suspiro. Primero, un destello que lo ciega a todo. Apenas un segundo después, una onda expansiva viajando a más de 1000 kilómetros por hora que barrió la ciudad. Y en menos de un minuto el 70% de Hiroshima ya no existía. Estaba en ruinas. Pero el horror no terminó con la explosión. Para los supervivientes, de hecho, acababa de empezar un nuevo infierno. Los días que siguieron fueron un escenario de caos, de dolor, de una lucha desesperada por vivir en una ciudad que sencillamente había desaparecido del mapa. 3 días después, la pesadilla se repitió en Nagasaki. Allí, la bomba Fatman, que era de plutonio, fue todavía más potente. Es cierto que la geografía montañosa de la ciudad limitó un poco la destrucción, pero el resultado fue igualmente devastador. Barrios enteros borrados del mapa y decenas de miles de víctimas al instante. Y entonces empezó a llover. Pero no era una lluvia normal. Fue la llamada lluvia negra, una precipitación tóxica cargada de hollín, polvo y partículas radioactivas. Muchos supervivientes, desesperados y muertos de sed, bebieron esa agua sin saber que estaban ingiriendo un veneno invisible y letal. El sistema sanitario colapsó por completo. Simplemente dejó de existir. Hospitales destruidos o desbordados, médicos y enfermeras, muchos de ellos muertos o heridos, atendiendo sin anestesia, sin medicamentos. Una simple herida se convertía en una infección mortal y eso obligaba a tomar decisiones imposibles sobre quién podía salvarse y quién no. La bomba siguió matando mucho tiempo después de la explosión. Para quienes sobrevivieron, apareció un enemigo silencioso, uno que no se podía ver ni sentir, la radiación, el veneno invisible. Los supervivientes empezaron a sufrir lo que se conoce como síndrome de irradiación aguda. La radiación básicamente daña las células, rompe las cadenas de ADN y desata una destrucción biológica desde dentro que continuaría durante décadas. Era un fenómeno médico nuevo y aterrador. Esto dejó a los pocos médicos que quedaban totalmente desconcertados. Veían a gente que parecía ilesa y de repente empezaban con fiebres altísimas, se les caía el pelo, tenían vómitos y les salían unas manchas moradas en la piel, una señal de hemorragias internas. Se consumían en días y nadie entendía por qué. Y es que el daño era genético, irreversible. Años después, los supervivientes desarrollaron leucemias y todo tipo de tumores, y las mujeres embarazadas daban a luz a bebés con malformaciones. La bomba no había terminado su trabajo, seguía operando dentro de sus cuerpos. Para los que lograron vivir al calvario físico les siguió un profundo sufrimiento psicológico y social. La herida no solo estaba en el cuerpo, sino también en el alma y en su lugar dentro de la sociedad. Así que la pregunta es, ¿para los supervivientes había pasado ya lo peor? La respuesta es un no rotundo, porque se enfrentaron a un enemigo distinto, mucho más silencioso y corrosivo, el rechazo de su propia sociedad. Se les llamó Hibakusha, que se traduce literalmente como personas afectadas por la explosión. Pero esta palabra se convirtió en mucho más que una descripción. Fue una etiqueta, un estigma que los marcó de por vida.
El miedo a la radiación, muchas veces alimentado por la desinformación, era profundo. Muchos creían que los hibakusha podían contagiar su mal, y esto les hizo casi imposible encontrar trabajo o casarse. A la culpa del superviviente se le sumó el peso de ser vistos como una amenaza, forzándolos al aislamiento y al silencio. Mientras, en las altas esferas del poder, el impacto fue igual de decisivo. Las bombas no solo destruyeron ciudades, rompieron la voluntad de un imperio y precipitaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto, por primera vez, el pueblo japonés escuchó la voz de su emperador, Hirohito. En su discurso de rendición utilizó una frase que pasaría a la historia, pidiendo a la nación que soportara lo insoportable y aceptara el fin de la guerra. La narrativa oficial de Estados Unidos fue que las bombas eran necesarias para salvar cientos de miles de vidas que se habrían perdido en una invasión por tierra. Ese fue el argumento. El resultado, sin embargo, fue la aniquilación casi total de 2 centros de población civil y un legado de muerte que se extendió durante generaciones. El legado de la bomba no terminó en 1945. Abrió un capítulo nuevo y aterrador en la historia global, proyectando una sombra nuclear bajo la que, en cierto modo, todavía vivimos hoy. Los bombardeos desencadenaron una reacción en cadena. En el 49, la Unión Soviética ya había probado su propia bomba. La carrera armamentística de la Guerra Fría se aceleró a un ritmo vertiginoso, y el debate sobre la proliferación nuclear, pues continúa hasta nuestros días. Así que terminamos con esta pregunta fundamental. ¿Fue la bomba un arma para acabar una guerra, como defendían sus creadores? ¿O fue más bien una advertencia terrible para toda la humanidad sobre el poder destructivo que hemos alcanzado? Una lección que no debemos olvidar jamás.